Juan González, politólogo de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, la DIAPE, de la Presidencia, para que conversemos un poco sobre esta ley de partidos que cursa en el Congreso de la República. Ya pasó por un tramo en el Senado y ahora, pues, creo que hoy empieza su conocimiento en la Cámara de Diputados. Correcto. Creo que hoy arranca el conocimiento de esa ley de partidos en la Cámara de Diputados. De manera que de eso vamos a hablar tan pronto recibamos a Kenia, del Café Santo Domingo. Kenia no se pierde este programa por nada del mundo. Y tampoco se pierde la oportunidad de traernos una taza de Café Santo Domingo. Por nada del mundo, ¿verdad, Kenia? Así mismo. Muchísimas gracias, Kenia. Y caliente que está, qué bien, formidable. Así que hablemos, Juan. Bien. Hablemos sobre la ley de partidos políticos, partidos, movimientos y agrupaciones, ¿verdad? Políticas. Sí, porque incluye todo, bastante amplio. Movimientos, agrupaciones y partidos políticos. Todo eso es lo mismo, a la larga. Porque aunque usted se llame movimiento de tal cosa, usted no es más que un partido. Y si se llama agrupación de política de esto, usted es un partido también. Entonces, movimientos, agrupaciones y partidos. Ley de partidos políticos en la República Dominicana, que venimos discutiendo yo no sé hace cuánto tiempo. ¿Tú tienes idea? Va a tener prácticamente 2 décadas en el Congreso. Repítelo, porque es bueno que lo sepamos. Sí, prácticamente 2 décadas. En la actualidad, los partidos están regulados mediante la ley 275-97, que es la ley electoral, pero una ley que ha quedado obsoleta tras la Constitución de 2010, y por lo tanto no solamente se está hablando de ley de partido, también una ley de régimen electoral, para actualizar la ley que tenemos a las circunstancias actuales del marco jurídico, del marco constitucional. Como bien expresaba, o sea, la ley de partido es el proyecto que está cursando en el Congreso, ya tiene casi 2 décadas en el Congreso y no ha podido salir. Las esperanzas están cifradas en que ahora, en esta ocasión, pueda salir, porque los partidos necesitan un instrumento jurídico que los regule y que se adapte a la realidad del mundo de hoy. O sea, el mundo está cambiando y naturalmente que las instituciones tienen que adaptarse a esos cambios que se producen en el mundo. El proyecto de ley de partido que cursa en el Senado, que fue aprobado en 2 lecturas en el Senado y que ahora pasa a la Cámara de Diputados y que muy probablemente que en la sesión de hoy se ponga en agenda en la Cámara de Diputados, tiene un conjunto de avances en cuanto a lo que es la transparencia de los partidos. Los partidos reciben fondos del Estado, por lo tanto, ahora deben de rendir cuenta con mucho más eficiencia, porque son fondos que la población paga a través de sus impuestos y que van destinados a los partidos. Por lo tanto, se necesita un mayor nivel de transparencia, de regulación y de fiscalización en cuanto al manejo de los fondos de los partidos políticos. Que es bueno que se aclare eso, Juan. Ya aclaramos primero que esta es una ley que tenemos 20 años, prácticamente 20 años discutiéndola. Y no se aprueba, no se llega a una solución porque hay tantos intereses, tú entiendes, que ya lo vemos. Ahora mismo se ha reducido esa ley a si primarias abiertas o primarias cerradas. Oiga usted qué cosa más ridícula, oiga qué cosa más limitante, reductora además, una ley amplísima, una ley a la que la comisión de estudio, una comisión de estudio calificada del Senado, del Congreso, bicameral, exacto, o sea, tiene integrantes de las 2 cámaras, senadores y diputados, le han introducido más de 20 modificaciones, o sea, lo han enriquecido el proyecto, esa comisión, pero aquí hay gente, sobre todo la oposición,
que las reduce esa ley a primarias abiertas y primarias cerradas. O sea, ahí no se ha discutido más nada. Sí, correctamente. Como decía, Explícame. naturalmente que en cuanto al financiamiento de los partidos, a la fiscalización, a la transparencia, es un marco regulatorio que es amplio en ese aspecto. La formación política. El proyecto de ley de partido ordena que los partidos tienen que diseñar un amplio programa de formación política de sus militantes y que deben destinar no menos del 10% de sus ingresos para esos fines. A la educación política. Educación y formación política. Porque los partidos, dentro de su función, está en la de reclutar a las élites que van a dirigir el Estado. Por lo tanto, requiere de que los partidos, sus militantes, los formen, tengan su conocimiento para que puedan naturalmente tener un buen desempeño en el Estado. Recordamos que los partidos políticos, el Partido de la Liberación Dominicana, el mismo Partido Revolucionario Dominicano, en la década de los 70, 80, 90, o sea, el PLD se fundó en 1973. Desde su fundación hasta el 2001, cuando el Partido de la Liberación Dominicana pasa a ser un partido de masa, o sea, de ser un partido de cuadro a un partido de masa, ya ahí naturalmente que la formación quedó relegada, pero todo el mundo conoce que el Partido de la Liberación Dominicana, para poder ingresar, necesitaba de pasar por un círculo de estudio, que era un círculo de formación, de la base ideológica del partido, pero también de los conocimientos generales, para que la persona pudiese tener una formación y poder debatir de los temas que se presentaban en el mundo en aquel momento. Entonces, los partidos en el tiempo han descuidado la formación política, y eso es algo que este proyecto de ley recoge, la formación política nuevamente como un requisito imperioso para que haya una militancia formada. Otro aspecto que integra el proyecto de ley de partido es la cuota de la mujer, que la aumenta de un 33.33% a un 40%. La ley electoral 275-97 contiene la cuota de la mujer. Ahora, en este proyecto se aumenta un 40%, como decíamos anteriormente, y también algo novedoso es que se integra una cuota para la juventud. 10%. De un 10%. La juventud, 40% a la mujer. 40% a la mujer y un 10% a la juventud. Importante en el caso de la mujer, política de género, ¿no? El Estado Dominicano tiende a ser cada vez más moderno y por lo tanto cada vez más equitativo. Correctamente. Porque lo que va llegando la mujer es al punto en el que sea 50-50. Correcto. Sí, efectivamente, si la mujer es el 50% de la población, naturalmente que hay que crear las condiciones para que participe en la toma de decisiones también. Por lo tanto, en el caso de este proyecto de ley, va enfocado en ese aspecto, en una mayor participación, una mayor integración de la mujer en el ámbito político. Como decía, en el caso de la juventud, un 10%. También para que haya una participación de los jóvenes haya una mayor participación de los jóvenes en la representación política. Sí, y haya líderes permanentemente en formación. Correcto. Otro aspecto que toca el proyecto de ley de partido es el financiamiento en la campaña. Establece que la precandidatura no pueden tener un financiamiento mayor de 100 pesos por cada elector, la presidencial, la precandidatura presidencial. 100 pesos por cada elector. Explícame por cada elector. Explícame. Si el padrón de electores tiene 7 millones u 8 millones de personas, entonces son 100 pesos por cada elector integrado en el padrón. Para el caso de los legisladores, ¿y cómo se mediría eso? No, en función de la cantidad de electores. Son 100 pesos si hay 8 millones de electores. Serían 800 millones, el tope de pesos, el tope máximo, correctamente. En el caso de la candidatura congresuales, serían 75 pesos
por cada elector. En el caso de las municipales, para alcaldías, los alcaldes y los que son directores de los distritos municipales, 50 pesos por cada elector. En el caso de los regidores y vocales de los distritos municipales, 25 pesos por cada elector. Ese es el tope de financiamiento que tendrán los partidos en precandidatura. Es decir que ahora viene un marco regulatorio para el financiamiento de las precandidaturas de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La ley establece también que todos los partidos tienen que rendir cuentas. Correcto, eso decíamos tienen que ahora cuentas los mecanismos. A la Junta Central Electoral. Correctamente. Y hay una Contraloría también para los partidos. Correcto, se creará una cuenta única también. Una cuenta única. Sí, porque como decía anteriormente, como los partidos reciben recursos, fondos públicos, naturalmente que ahora tienen un mayor nivel de control y de fiscalización, porque están recibiendo fondos públicos. Que los han recibido siempre, pero sin un nivel de fiscalización que garantice que le dan un uso correcto a esos fondos, a ese financiamiento que reciben de parte del Estado, ¿no? Sí, bien, entonces, con relación mencionamos la formación, la ley contiene también lo que es las primarias abiertas y simultáneas. Ahora se aprueba, el Senado aprobó ya en dos lecturas, porque hizo dos lecturas el Senado, aprobó la reforma completa que incluye esto de las primarias abiertas y simultáneas. Correctamente. Contra eso es que se han lanzado todos los... Realmente lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las primarias abiertas y simultáneas, está enfocado en el aspecto de que los partidos han tenido inconvenientes para tener un padrón confiable y transparente. En los últimos años los partidos han tenido inconvenientes en la organización de los procesos, por lo tanto se entiende que debe haber un actor que sea neutro, que sea confiable para poder organizar el proceso, pero al mismo tiempo con un padrón, una base de electores que permita y que garantice que los que vayan al proceso, naturalmente que no haya alteraciones del padrón. Y eso solamente lo garantiza el padrón de la Junta Central Electoral. Claro. En ese proceso. Ya no va a haber padroncillo. No, los padroncillos. Que Juan anda por ahí con su padroncillo. Pero el padroncillo es un mecanismo de trabajo que utilizan los partidos. No, y me imagino que lo seguirán haciendo para las elecciones internas. Claro, porque es un mecanismo de trabajo para identificar. No para las primarias. No, claro que no. Serán con el padrón de la Junta Central Electoral. Claro. Llegará el tiempo que también usemos el padrón de la Junta Central Electoral para todo. Pero me imagino que, y creo que sí, que está concebido así, que las internas, que son elecciones para elegir las propias autoridades de los partidos, pues esa se haría con los padrones internos, ¿no? Con el padrón interno. Con el registro de militantes. Exacto, con el registro de militantes de cada organización se elegirán las autoridades de los partidos. Pero las primarias no, las primarias de los partidos. Sí, que es bueno señalar que la ley establece que debe haber una renovación periódica de las autoridades de los partidos políticos, en este caso. La ley lo establece. Sí, debe haber una renovación periódica. Que el mandato de las autoridades de cada partido sería el mandato que establece la ley para el periodo de gobierno, ¿no? Exacto. Que serían cada 4 años. Sí, lo que establece la Constitución, no puede exceder el periodo establecido por la Constitución. Exacto. En este caso. Que ahora los partidos duran con las mismas direcciones per secula seculorum. Hay gente que se eterniza ahí y entonces se ha perdido esa capacidad de renovación. Sí, realmente el espíritu de la ley lo que busca es tener organizaciones actualizadas, renovadas, que respondan a los cambios, como decía anteriormente, que van presentándose en la sociedad y en el mundo en sentido general. En América Latina, los partidos políticos, en muchos países se han producido crisis del sistema de partidos en sentido general, porque no se han adaptado a los cambios que lleva la sociedad.
los partidos necesitan naturalmente tener mayor nivel de transparencia y garantizar, o auspiciar la participación. Por ejemplo, si vamos al caso de Europa, en el caso de Alemania, el caso de España, observamos que las decisiones partidarias se toman mediante, las decisiones complejas partidarias se toman mediante referendo. Por ejemplo, en Alemania, a raíz de las elecciones recientes del año pasado, el partido de gobierno, dirigido por Angela Merkel, necesitaba una alianza con el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos en la oposición, los socialdemócratas. Sin embargo, el Partido Socialdemócrata tuvo que someter a un referendo a su militancia para que determinara si podía, si aceptaba o no esa alianza, esa coalición con el partido de Merkel, el Partido Social Cristiano. O sea, dos partidos ideológicamente opuestos. Así es. Pero en este caso, la militancia del Partido Socialdemócrata alemán favoreció una coalición con el partido de Merkel y están gobernando en coalición. Sí, sí. Cuarto periodo de gobierno de Angela Merkel. Correctamente. Por lo tanto, son decisiones, cuando son decisiones complejas, hay que consultar a la base. Entonces eso mantiene un nivel de dinamización y de participación y de identidad de la militancia con su partido. Es decir, esos son elementos que en un futuro, en el caso del sistema de partidos en República Dominicana, deberán contemplarse. O sea, someter a referendo continuamente las decisiones complejas que la cúpula regularmente decide. ¿Por qué se ha querido? Uno se lo imagina y uno se lo explica, ¿no? Pero ¿por qué se ha querido reducir aquí la discusión a las primarias abiertas o las primarias cerradas, echando por la borda todo lo otro que se ha hecho, todo el trabajo para tener una ley completa, acabada, compleja, más justa, que da más participación a sectores como las mujeres, como los jóvenes? ¿Por qué se echa por la borda todo lo otro y se las rechaza y se las reduce a primarias abiertas o cerradas? ¿Por qué? Sí, en parte tiene que ver mucho con los medios de comunicación, cómo enfocan el tema. Porque naturalmente de ahí parte la opinión pública, ¿no? Si se concentran solamente en el debate de abierta o cerrada, naturalmente que eso es lo que la gente va a seguir o le va a dar seguimiento a ese tema. Sin embargo, ya es también un papel de los medios de comunicación también enfocar que el proyecto de ley de partido no solamente se reduce a lo que es primarias abiertas y simultáneas o primarias cerradas, sino que también hay un conjunto de novedades, de avance en el proyecto de ley de partido y que son los medios de comunicación también los responsables de darlo a conocer a la población. ¿Pero son los medios de comunicación o son los propios partidos políticos? Porque yo no veo nada más los medios de comunicación, lo que están diciendo es lo que dice la oposición, porque de hecho en la comisión del Senado y del bicameral que estudió esto, hay una representación, son 9 la comisión, 7 apoyan y aprobaron, pero 2 mantenían su rechazo, que mantenían la posición que mantienen el PRM y Leonel Fernández y unos cuantos por su lado, ¿me entiendes? Contrario a la posición que mantiene la mayoría, que además es una mayoría importante, porque en el Senado fueron 23, en la primera lectura fueron 24, creo, no recuerdo, y en la segunda 23. Sí, 23, en primera fueron 24, en segunda 23. 23 y Sí. 23 de 32 es mucho, eso Sí, es más del 70%. En la segunda 23 de 30. Exacto. Sí, porque hubo 2 ausencias. Exacto. Bueno, en los partidos, y tanto dentro de los partidos como en la oposición, o sea, en el conjunto de partidos del sistema, siempre hay visiones diferentes. Y naturalmente, en democracia, eso es parte, ¿no?, de todo el debate y de toda la dinámica que se genera. O sea, siempre van a haber visiones, cada quien va a defender naturalmente la visión que entiende que es la correcta,
pero naturalmente que, como decía, ya también los medios no deben de centrarse exclusivamente en ese debate, sino también, no es que lo descuiden, pero que también enfoquen también que hay avances, que hay elementos importantes en cuanto a lo que es el proyecto de ley de partidos. ¿Por qué rechaza esa oposición las primarias abiertas y simultáneas? Bueno, hay argumentos que la oposición utiliza naturalmente, pero como le digo, son visiones que se producen y que en un ambiente democrático hay que respetar. O sea, no, claro, la respetamos, de maravilla, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué me quieres reducir todo esto a una sola cosa? ¿Por qué le tienes miedo a que trabajemos con el padrón de la Junta Central Electoral? Si además es el padrón que nos ha costado todo el trabajo que nos ha costado. Sí. Ese padrón nos ha costado décadas llegar a ese padrón que está ahí, un padrón confiable, un padrón transparente. Correcto. O sea, hemos hecho una inversión en tiempo, en trabajo y en dinero que aquello manda madre. Auditado incluso por firmas extranjeras, por gente que ha venido a las elecciones y ha participado en calidad de observadores internacionales. Ahí han revisado ese padrón y lo han pasado por todo el escrutinio posible. Y sin embargo, nosotros tenemos aquí reserva al propio padrón con el que votamos y nos negamos a utilizarlo en el proceso de primarias abiertas, que además es más participativo, porque al abrirse, al ser abierto, permite que usted vaya y usted vote, aunque no esté inscrito incluso como militante del partido. Usted va, se inscribe, dice yo me voy a inscribir para votar como hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos antes de las elecciones, usted va y se inscribe en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano. Usted va y se inscribe, hacen un proceso de inscripción, son abiertas en ese sentido. Sí. Un aspecto importante que se debe destacar y que naturalmente una de las preocupaciones es que el caso de una primaria abierta, porque solamente mencionamos abierto, pero simultánea tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque una primaria abierta ciertamente que puede haber esa influencia en algunas candidaturas, pero simultánea ahí es diferente porque todos los partidos el mismo día van a ir a un proceso electoral. Y por lo tanto, ningún partido puede concentrarse en pensar, en incidir en el otro. ¿Por qué? Porque descuida entonces su proceso. Entonces, ese aspecto de que las primarias sean abiertas y simultáneas garantiza naturalmente que no haya niveles de incidencia o de influencia, perdón, de otra fuerza, de fuerzas ajenas a la organización. Claro. Sí, es un aspecto importante que se debe destacar porque una de las preocupaciones realmente de los que defienden la primaria cerrada es ese aspecto, o sea, de que pudiera naturalmente haber incidencia. En este caso, la primaria cerrada, la primaria abierta y simultánea tiene esa característica y facilita ese proceso. O sea, otro aspecto es que con la primaria abierta y simultánea se reduce el transfugo, prácticamente se elimina el transfugismo. ¿Por qué? Porque los partidos, al celebrar elecciones primarias en diferentes fechas, cuando alguien aspira a una posición y lo derrotan allí, si lo derrotan, regularmente tiende a irse a otro partido. Claro. Y eso realmente en los últimos años ha afectado la dinámica de los partidos políticos. Y muchos militantes de organizaciones políticas se sienten naturalmente incómodos porque una posición que muy bien podría ser de ellos, naturalmente es ocupada por una persona que viene de otra organización política, por un asunto de coyuntura. Entonces esos aspectos, en el caso de la primaria abiertas y simultáneas, trata de corregirlo. En el caso de transfugismo, es un aspecto que
lo toma en cuenta. Y hay que destacar algo, Juan, que no hemos reparado. Y es que hasta ahora, aquí, todos los procesos que hemos llevado a cabo, primarias, ha sido con padrón cerrado. Sí, en el caso del 2011, el PRD llevó a cabo una con padrón abierto. O sea... sí, fue algo excepcional. Era abierto con, o sea, claro, tratando de eliminar a todos los que eran de los partidos de otras organizaciones, pero era con el padrón de la Junta. Fue con el padrón Fue con el padrón de la Junta. La única vez. Excluyendo a lo que se entendía que eran miembros de otras organizaciones. Sí, fue un poco... Pero fue basada en el padrón de la Junta, naturalmente. Hemos llevado a cabo todos estos procesos con el padrón cerrado. Nos ha dado dolores de cabeza que manda madre. Ha habido hasta muertos. Pero entonces queremos el padrón cerrado. Mira tú qué cosa más interesante. Sí, realmente... Queremos seguir sí, como aquello. Es muy probable que haya conciencia de que los partidos, como decíamos anteriormente, tienen la dificultad de tener un padrón confiable y transparente. Porque muchas veces el dirigente hace el trabajo con el padroncillo, identifica a los votantes, pero cuando se va al día de las elecciones, al sufragio, esa persona no aparece en el padrón de electores de esa organización política. Y eso es muy frecuente en los partidos políticos, que personas a último momento quedan excluidas. En el caso del padrón de la Junta Central Electoral, no es posible que eso pueda ocurrir. Así es, así es. Mira, se nos agotó el tiempo y ya veremos en qué parará la cosa, caballeros, como dice la gente. Claro. ¿No? ¿En qué parará la cosa, caballeros? Porque ahora le toca a la Cámara de Diputados definir este asunto que quedó muy bien definido en la Cámara de Senadores. Clarísimo, 23 de 30. 23 de 30. Dijeron, señores, dejémonos de tontería, esto es lo que va. 7 quedaron ahí en contra. Pero 23, eso es más democracia de ahí, no se puede pedir. Estamos hablando de 70-75% que votó a favor. Y entonces lo que tenemos es que estar preparados para seguir gobernando en democracia, porque en democracia es la mayoría la que manda, no es la minoría. Así que vamos a ver lo que ocurre ahora en la Cámara de Diputados con el proyecto de ley de partidos políticos, movimientos y agrupaciones que está en curso. Gracias, Juan, porque se nos agotó el tiempo. Y gracias a ustedes por estar siempre ahí con nosotros, caramba, aquí en Ojalá. No se mueva porque tenemos todavía mucho más contenido aquí en el 4RD. No se mueva de ahí.